Ok, por último, para terminar con el componente de renal, que es un poquito extenso, pero aún así todavía hay cosas que quizás nos faltan por tocar, ¿verdad? Pero ya lo más importante lo vimos. Vamos a hablar un poco sobre la fisiología de la micción. Una vez que la orina se produce, que se da todo el mecanismo de formación de la orina, eh, este, em, esta orina es, digámoslo así, drena hacia los cálices renales. Los cálices renales tienen células que tienen actividad motora intrínseca, ¿ok? Que generan una actividad motora que es capaz de ayudar a impulsar la orina o a desplazar la orina desde los cálices hasta la pelvis renal. La pelvis renal posee también este tipo de células que van haciendo el desplazamiento desde la orina, desde las papilas, que se ponen en contacto con los cálices mayores y menores, luego los cálices empiezan a desplazar esa orina, va a la pelvis renal y luego a los ureteres, los cuales también tienen una inervación por parte del sistema nervioso autónomo que vamos a ver en la próxima clase. Esos ureteres tienen una inervación parasimpática y simpática. Es la inervación parasimpática la que, actuando sobre el músculo liso, hace que la motilidad del ureter vaya desplazando esa orina hasta llegar a, a su desembocadura en el trígono vesical en la vejiga urinaria. ¿Okay? Entonces, para hablar de fisiología de la micción, tenemos que recordar que la micción es aquel proceso a través del cual la vejiga urinaria se vacía. O sea, el proceso de vaciamiento de la vejiga urinaria se llama micción. Y esta micción, no sé si le das a la siguiente, se va a realizar básicamente en dos pasos. ¿Ok? Un, el primer paso, eh, consiste en un llenado de la vejiga. Esa es la condición sine qua non es que la vejiga debe llenarse progresivamente. Este, este llenado, así como lo dice, como tal cual como se describe, llenado progresivo, va a aumentar la presión o la tensión dentro de las paredes vesicales hasta que se consigue una presión, sobrepasar una presión o una tensión de la pared de la vejiga que se llama presión umbral. Al conseguirse a través de este llenado progresivo de la vejiga, sobrepasar la presión, ¿ok? Que es más o menos 60 milímetros de mercurio. Al sobrepasar esta presión, este, viene la segunda etapa de la micción, que es un reflejo, que es un reflejo que se llama reflejo miccional, que es un reflejo que es, obviamente, como por ser un reflejo, es un reflejo que en las etapas iniciales de la vida, bueno, siempre va a conservar su característica de ser este, eh, inconsciente, pues, o sea, es un reflejo automático, cuyo centro, digámoslo así, cuyo centro está localizado en el cordón medular, en S2 y S3, ¿ok? Entonces, eh, la micción se va a producir, vamos a recordar, por estos dos, la primera etapa o el primer paso es el llenado vesical progresivo, que va aumentando la presión dentro de la vejiga hasta alcanzar una presión umbral. Al alcanzar esa presión umbral, ¿ok? Viene el desencadenamiento de la segunda etapa de la micción, que se llama reflejo miccional, que es el que provoca que la vejiga se vacíe. O en las personas que ya son continentes, es decir, que ya controlan sus esfínteres, después de los 2 o los 3 años, van a provocar el deseo de orinar. Entonces, este reflejo medular, que se llama reflejo miccional, es autónomo y él puede ser inhibido o puede ser facilitado en las personas que tienen ya un control de los esfínteres, ¿ok? Y esa facilitación o inhibición se da es en los centros superiores,
y las dos estructuras que participan en el control, en la inhibición o facilitación de la micción son la corteza cerebral y núcleos que controlan la micción en la protuberancia anular, o sea, núcleos pontinos que se encuentran a nivel protuberancial en el tallo encefálico o en el tronco encefálico. Predomina siempre la parte inhibitoria, o sea, más que todo, la corteza cerebral es más que todo inhibitoria, permitiéndonos controlar las ganas de orinar. Dale la siguiente. Ok, para poder entender eso tenemos que recordar un poco sobre la anatomía funcional de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria ya sabemos que es un órgano que está ubicado en la excavación pélvica con todas sus relaciones anatómicas anteriores y posteriores, que es una pared delgada, es un órgano hueco, ¿ok? Que es como una especie de cámara en cuyas paredes encontramos musculatura lisa y está recubierta interiormente por un epitelio de transición o epitelio polimorfo, ¿ok? Y esta cámara vesical va a tener, desde el punto de vista de la anatomía funcional, un cuerpo que es el que permite acumular la orina y un cuello que viene siendo como una extensión del mismo cuerpo hacia el diafragma urogenital o hacia el triángulo urogenital y que va a permitir conectar la vejiga urinaria con la uretra posterior. El músculo liso que va a estar, digámoslo así, constituyendo o formando parte de la vejiga urinaria es el músculo detrusor. Y esto lo debemos de recordar. Y es precisamente la contracción del músculo detrusor la que va a producir el vaciamiento vesical. ¿Y cómo se produce esta contracción del músculo detrusor? Ya lo mencionamos, el llenado progresivo va a aumentar la presión hasta alcanzar un umbral. Y esta contracción se va a producir cuando la presión intravesical va a superar a los 40 o 60 milímetros de mercurio. Las fibras del músculo detrusor se van a extender en todas las direcciones y tienen una característica muy importante, que ellas actúan como en forma de sincicio. Ellas están fusionadas entre sí para que los potenciales de acción que se dan en una fibra muscular lisa se puedan extender a todos los potenciales de acción de las fibras vecinas, para que la contracción de la vejiga sea uniforme. Damos la otra. Ok. Además de ese cuerpo vesical, del cuello de la vejiga, también identificamos anatómicamente una estructura que se encuentra en la parte posterior del cuerpo vesical. Es una estructura en forma de triángulo, ¿ok? Que se encuentra ubicada por encima del cuello de la vejiga. Su vértice va, eh, si lo vemos, si vemos su forma triangular, su vértice va a ir en dirección a la uretra posterior, mientras que la base contiene a sus lados las desembocaduras para ambos ureteres. ¿Okay? Es donde desembocan ambos ureteres. Y el epitelio o la mucosa que recubre el trígono vesical se caracteriza histológicamente porque es más lisa en relación al resto del cuerpo, que es rugosa o plegada. Los ureteres van a entrar o van a van a desembocar en el trigono vesical de una manera oblicua. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que penetran oblicuamente a través de las fibras del músculo detrusor, pasando por debajo de la mucosa vesical. Esta manera de cómo los ureteres desembocan en el trigono vesical es muy, muy importante para nosotros, o sea, fisiológicamente, porque la desembocadura oblicua entre las fibras del músculo detrusor hacen que cuando la vejiga esté llena, eh, los, mm, la distensión de estas fibras del músculo detrusor impida que la orina regrese hacia los ureteres o hacia la parte superior del tracto urinario, causando de esta manera
si ese mecanismo no se da, o si la manera como los ureteres desembocan en el trígono vesical no es de una manera oblicua, con un trayecto más o menos de 2 a 3 centímetros, sino que es un trayecto más corto. Cuando la vejiga se llena, entonces la orina va a empezar a regresarse de manera retrógrada, ¿no? Obviamente, hacia los ureteres y hacia la pelvis renal y hacia el riñón. Y esa enfermedad se llama reflujo vésico ureteral. Y es muy importante que lo recordemos porque el reflujo vésico ureteral es muy frecuente, es una patología muy frecuente en los niños que tienen infecciones urinarias recurrentes. O sea, todo niño que tenga infecciones urinarias recurrentes en ese primer año de vida hay que descartar reflujo vésico ureteral. Cuando la orina se regresa hacia los ureteres, los va dilatando y esa presión se transmite hacia la pelvis renal, la dilata y el riñón termina enfermándose, causando lo que se llama la hidronefrosis. Y se pierde toda la arquitectura, la relación entre la corteza y la médula, y el niño va a terminar en una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces es muy importante recordar eso. Damos la siguiente. Ajá. También anatómicamente este, mm, tenemos que diferenciar que el músculo detrusor es musculatura lisa, ¿ok? Musculatura lisa que va a tener una inervación por parte de los nervios pélvicos, una inervación que ya vamos a ver que tiene fibras, o sea, una inervación sensitiva y motora, y que lleva también fibras parasimpáticas, ¿ok? Ahorita quizás no lo entiendan muy bien, pero luego cuando veamos sistema nervioso autónomo lo van a entender perfectamente. Ok, mientras que, o sea, digo que es musculatura lisa porque ya vamos a ver que lo tenemos que diferenciar de otro tipo de músculo estriado esquelético que está en el esfínter vesical externo. Entonces, además de el cuerpo, el cuello, el trígono, también identificamos en la anatomía funcional de la vejiga el cuello vesical, que es muy cortico, de 2 a 3 milímetros, y su pared, fíjense, la pared del cuello vesical está compuesta todavía por fibras del músculo detrusor, unidas con, o sea, fibras del músculo detrusor y tejido elástico. Esta zona, ¿verdad? En esta zona del cuello vesical, en donde están las fibras del detrusor, rodeando ese cuello vesical, es donde está el esfínter vesical interno. Esfínter vesical interno, es muy, muy importante. ¿Qué encontramos en el cuello vesical? Fibras del esfínter, ahí está el esfínter vesical interno. Y ese esfínter vesical interno va, va a tener como función mantener el cuello vesical y la uretra posterior separadas, es decir, el esfínter tiene que estar contraído y es el que va a impedir el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión intravesical no supere la presión umbral, que habíamos dicho que era de 60 milímetros de mercurio. Este esfínter vesical interno su control es involuntario, porque es fibras del detrusor que tienen componente parasimpático. Le damos a la otra, por favor. Luego de que la uretra posterior atraviesa el diafragma urogenital, vamos a encontrar otra capa de músculo, pero es una capa de tejido muscular estriado esquelético que forma el esfínter vesical externo. El esfínter vesical externo, que es el que nosotros con nuestra voluntad podemos contraer o relajar. Si nos estamos orinando, tenemos muchas ganas de orinar y no podemos orinar, contraemos el esfínter vesical externo, ¿ok? Que es fibras de músculo estriado esquelético. Entonces, impidiendo que la micción de una manera consciente. El esfínter vesical externo, él está eh, inervado por el nervio pudendo. Está inervado por el nervio pudendo.
Dame la siguiente. Ok, bueno, ahí está la inervación vesical. ¿Dónde está el centro del reflejo miccional? En el cordón espinal, segmentos S2 y S3. De ahí parten los nervios pélvicos, que como les decía, tienen fibras sensitivas y motoras, que van a llegar hasta la vejiga urinaria, van a llegar hasta las paredes de la vejiga urinaria, hasta el músculo detrusor. Dale la siguiente. Ok, entonces tenemos fibras sensitivas son las que detectan cuando la vejiga está distendiéndose, o sea, cuando hay distensión vesical. Y también ellos inervan también los ureteres, las fibras nerviosas sensitivas. Por eso es que cuando, si tenemos una obstrucción en los ureteres, por ejemplo, por la presencia de un cálculo o sí, un cálculo que obstruye, o un coágulo de sangre también puede ser, que obstruya la luz de los ureteres, ellos van a tratar de contraerse en contra de la obstrucción. El sistema parasimpático va a tratar de contraer el músculo liso y las fibras sensitivas de los nervios pélvicos van a detectar, o sea, esas sensaciones nociceptivas de dolor, y eso genera un dolor muy característico que se llama dolor, es un dolor que se llama cólico nefrítico o cólico reno-ureteral, que da muchas manifestaciones del sistema nervioso autónomo, como sudoración, náuseas y vómitos, por el tipo de inervación que tiene el ureter. Y es un dolor con una intensidad muy fuerte y es intermitente porque es la contracción intermitente del músculo liso. Eso lo van a ver muy frecuentemente en la emergencia, en sus familiares, porque eso es algo muy frecuente. Se llama cólico renureteral o cólico nefrítico. ¿Ok? Eh, no, ajá. La distensión de la pared vesical, eh, la distensión de la uretra posterior, perdón, es la que activa el reflejo de vaciamiento vesical. Cuando esas fibras del detrusor eh, que conforman el esfínter interno vesical interno deben relajarse para que la vejiga se vacíe. Y las fibras motoras llevan componentes parasimpáticos, que viene de dónde? Del cordón espinal, de S2 y S3. Y van a buscar, eso lo vamos a aprender mañana, si damos la clase mañana o pasado, fíjense, el núcleo parasimpático que está en S2 o S3 del cordón espinal, de ahí están el cuerpo de esas neuronas parasimpáticas, de ahí salen axones que se reúnen y viajan a través de los nervios pélvicos y van a buscar el ganglio simpático que está en la pared vesical, ¿ok? La pared de la vejiga, en el músculo liso, en el detrusor, tiene los ganglios parasimpáticos en donde hacen sinapsis esos axones que provienen del cordón espinal, de S2 y S3, de la porción más distal del cordón espinal. Y al hacer sinapsis con esos ganglios parasimpáticos de la pared vesical, de ahí salen fibras postganglionares, se llaman fibras postganglionares parasimpáticas, que ellas están ubicadas en el mismo, o sea, ellas se dirigen hacia el mismo músculo liso del detrusor, ¿ok? Y son corticas, eso lo van a entender mejor cuando vemos sistema nervioso autónomo. O sea, ahorita me interesa que ustedes sepan que el control está en S2 y S3, de ahí salen fibras parasimpáticas que viajan a través de los nervios pélvicos por el plexo sacro y llegan hasta la pared vesical. ¿Qué buscan en la pared vesical? Los ganglios parasimpáticos hacen sinapsis, de ahí salen fibras postganglionares y esas fibras postganglionares a quienes van a inervar al músculo liso detrusor, del músculo, o sea, las fibras del músculo liso del músculo detrusor, ¿ok? Para que él se pueda contraer y ayudar al vaciamiento vesical. Eh, Ok, ahí lo dice la lámina son fibras parasimpáticas, van a buscar las células ganglionares de la pared vesical,
de donde salen fibras postganglionares que inervan el músculo detrusor. Dale la siguiente. Ok, acá tienen cómo es este, un resumen de esa parte de la inervación. Vemos el nervio pudendo, que también sale de S2 y S3. Lleva, acá hay algo muy importante. El nervio pudendo no lleva fibras, lleva fibras motoras, pero no para inervar el detrusor. El nervio pudendo va a inervar el esfínter vesical interno, externo, perdón, el esfínter vesical externo, porque es de control voluntario. Es decir, que estas fibras pueden recibir información cortical o de los centros superiores. Voy a repetirlo. El nervio pudendo también tiene su origen, sale desde el cordón espinal, S2 o S3, son fibras motoras, pero son fibras motoras esqueléticas porque van a buscar el esfínter vesical externo, que es el que nosotros controlamos con nuestra voluntad. También la vejiga tiene inervación simpática. Como vamos a ver, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes, simpática y parasimpática. Generalmente hacen funciones opuestas. Estos nervios que llevan las fibras simpáticas a la vejiga se llaman nervios hipogástricos y salen de L2, una parte más arriba del cordón espinal, y van básicamente dirigidas a inervar los vasos sanguíneos que están en la vejiga. Si nos fijamos en el dibujo, es muy bonito, el dibujo lo explica muy bien. Fíjense como de L2, no, ubiquémonos, no sé si Diego puede señalar, del cordón espinal a L2, ¿verdad? De ahí salen, fíjense, salen fibras, esas fibras punteadas rosadas, antes del ganglio, las que son corticas, L2, ajá, ahí. Esas se llaman fibras preganglionares, porque esa cadena de ganglios que viene desde abajo, que parece un rosario, ¿ok? Que está señalando ahí, es la cadena de ganglios que son ganglios simpáticos. Ellos son son, ellos están alrededor del cordón espinal. Exacto. Esos son, todos esos son ganglios simpáticos. ¿Ok? Y fíjense cómo los axones salen desde los centros en el cordón espinal, en este caso L2, forman fibras, las corticas, las que se llaman preganglionares, ¿ok? Ubícate ahí, Diego. Ajá, las preganglionares luego hacen sinapsis con el ganglio, con el, con, con el ganglio que está al ladito, no con toda la cadena, sino con el ganglio que lo... Exacto, con el cuerpo de las neuronas que están allí, ¿ok? En el cuerpo de la neurona simpática. De ahí salen fibras postganglionares, ¿ok? Que van a buscar, que van a ir hacia la vejiga, hacia la pared vesical, para inervar los vasos sanguíneos, ¿ok? Fíjense algo importante, este, no sé si ven la diferencia, las preganglionares simpáticas, volvete a ubicar ahí, ajá, son cortas, son corticas, mientras que las postganglionares simpáticas son largas. Y eso es una de las diferencias. ¿Ok? Mientras que, ok, fíjense, ahí va toda la inervación simpática en rojo. Fibras preganglionares y postganglionares. Las preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Ellas van a buscar, las largas van a buscar su órgano efector. En este caso, los vasos, las paredes de los vasos sanguíneos. Ajá, ahora nos vamos a la parte inferior, en donde está S2 y S3. S2 y S3. Fíjense, de ahí salen. En la parte superior, ok, están esas dos ramitas que salen de ahí, son los nervios pélvicos. Ok, nervios conforman el plexo sacro, los nervios pélvicos que van a inervar, como decíamos, el músculo detrusor. Y también inervan el esfínter vesical interno, es decir, el cuello de la vejiga.
esas fibras ya dijimos que son fibras motoras y llevan inervación parasimpática y también tienen un poder son motoras y sensitivas, ¿no? Esas verdecitas son las que hacen que el músculo detrusor detectan cuando la pared vesical se distiende, el músculo detrusor luego se va a contraer. El componente parasimpático de ella, fíjense que, ponete al lado del cordón espinal, de S2 y S3, abajo. Ok, fíjense que ahí no se ve ningún ganglio, no se ve ningún ganglio, sino que esas son fibras preganglionares. Llévatelas hasta la pared vesical. Llévatelas hasta la pared vesical. Dale, hacia arriba. Todas esas son fibras preganglionares parasimpáticas. Fíjense cómo son largas. ¿Ok? ¿Qué van a buscar en la pared vesical? Que ahí no se ve. ¿Qué van a buscar en la pared vesical? Las células ganglionares, los ganglios parasimpáticos que están en la pared vesical, que no los podemos ver allí. ¿Ok? Y de ahí salen las fibras postganglionares parasimpáticas, que son cortas. Es decir, totalmente diferente a lo que habíamos explicado con el simpático. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las fibras postganglionares parasimpáticas están cercanas al órgano efector. ¿Ok? Ajá. Luego bajamos, eso lo vamos esa trama la vamos a dilucidar con sistema nervioso autónomo. Ajá. Luego bajamos al pudendo. También fíjense, S2 y S3. Pudendo, pudendo son fibras también motoras, no llevan componente autonómico. Ellas son fibras motoras esqueléticas que van a inervar el esfínter vesical externo, que es el que nos permite controlar no las ganas de orinar, sino la micción propiamente dicha. O sea, puedes, porque las ganas de orinar las vamos a sentir por la distensión de la pared vesical, pero nosotros podemos controlar el momento de la micción cuando ya controlamos los esfínteres. Ok, ese es el pudendo. Es importante que nosotros sepamos que esto que les estoy diciendo es muy complejo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean urología y neurología van a ver que hay muchas enfermedades que pueden afectar todo este componente de inervación que tiene la vejiga urinaria. ¿Ok? Si nos vamos al cordón espinal, vamos a explicarlo de la forma más simple. Si yo tengo, ustedes están viendo neuroanatomía, ¿verdad? Si yo tengo una sección del cordón espinal o una lesión del cordón espinal por encima de la región lumbar, ¿ok? El paciente va a tener problemas motores porque van a afectarse las vías motoras, sobre todo la vía piramidal que va en la parte ventrolateral, en la parte externa del cordón espinal, el córtico espinal directo, en la parte anterior, bueno, todas las vías que pasan el espinotalámico lateral, en la parte posterior, Goli-Burdach, o sea, todo lo que implica el cordón espinal. Pero por eso el paciente va a tener eh, déficit motor, va a tener pérdida de la fuerza muscular, se van a perder los reflejos osteotendinosos porque el centro de los reflejos está en la médula espinal. Y lo que nos compete en este momento, este, va a tener el paciente trastornos esfinterianos. Trastornos esfinterianos. No va a poder orinar, va a tener, la vejiga se le va a empezar a llenar y él va a tener se le va a palpar en el hipogastrio un tumor blando que es la vejiga llena, que se conoce en medicina como globo vesical. Globo vesical. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Eso es muy frecuente, ese palpar un globo vesical, ¿no?
Pero en el caso de que haya una sección medular, entonces los trastornos esfinterianos se deben a que se afecta precisamente el centro medular autonómico que controla el reflejo de la micción. Cuando veamos digestivo, vamos a ver que también la defecación se va a afectar. Eh, hay muchos medicamentos que se utilizan para tratar a estos pacientes y todos estos medicamentos tienen que ver con el sistema, la mayoría tienen que ver con entender el sistema nervioso autónomo, porque muchos actúan sobre receptores del sistema nervioso autónomo, este, y regulan para tratar de regular esta parte de la micción. Bueno, hay una patología que es muy frecuente. A ver, o sea, les voy a decir así una para que se acuerden. Las personas que tienen problemas neurológicos, ¿ok? Tienen problemas neurológicos que afectan el cordón espinal, ellos no pueden orinar. Como les decía, hacen el globo vesical y entonces orinan por rebosamiento. ¿Qué quiere decir eso? Las fibras simpáticas que habíamos mencionado, ellas em, desencadenan un reflejo que se llama reflejo reno-ureteral, ¿ok? Que ese reflejo reno-ureteral, así como el cólico reno-ureteral, lo que hace es, o sea, ese reflejo es desencadenado por el sistema, las fibras simpáticas. eh, Se liberan catecolaminas, las catecolaminas eh, producen vasoconstricción de la arteria renal y de las arteriolas aferentes como para disminuir un poco la producción de orina. ¿Ok? Entonces cae un poco el volumen urinario. Bueno, pero eso es un dato así que no es muy importante. Lo que les quería decir es que cuando esas personas que tienen problemas neurológicos, como la que les acabo de decir, una sección del cordón espinal, un síndrome de Guillain-Barré, o sea, que se afecte el cordón espinal o las raíces de los nervios que salen de él hacia inervar la vejiga, van a causar que la vejiga se vaya llenando, se vaya llenando, se vaya llenando y va a haber un momento en que las fibras del detrusor que están en el cuello vesical van a ceder, digamos, se va a empezar a distender el cuello de la vejiga, se va a empezar a distender la uretra posterior y empieza el paciente a orinarse. Y como les decía, eso se llama, se orina por rebosamiento, ¿ok? No hay un control neurológico de la micción. Y esa entidad se llama vejiga neurogénica, ¿ok? Hay muchos tipos de vejiga neurogénica. Ustedes lo pueden leer en su Guyton, está cortico ahí, habla un poco de eso. Dale la otra. Bueno, aquí se refiere al transporte de la orina. La orina se forma, va a los túbulos colectores, como les decía, va a los cálices renales, que tienen actividad de marcapaso. ¿Qué es eso de actividad de marcapaso? Tienen actividad motora propia, ¿ok? Eh, Generando contracciones peristálticas mm, propagadas, o sea que se, se transmiten desde los cálices hasta la pelvis renal. Esto es estimulado por el parasimpático, ¿ok? Y es inhibido por el simpático, que ya empiezan a haber diferencias. Hace que la orina se desplace hacia los ureteres y este, formando el tránsito de la orina hacia la vejiga urinaria. Ok, estamos la otra. Ok, entonces los ureteres entran a la vejiga a través del músculo detrusor que llega en una disposición oblicua, ya sabemos al trígono. El tono de este músculo, el tono que tiene el músculo detrusor en la pared vesical, comprime los ureteres impidiendo que haya un reflujo de orina cuando aumenta el llenado vesical o la presión intravesical, desde la orina hacia los ureteres y hacia la pelvis y los cálices renales, evitando que se dé el reflujo vésico-ureteral y la hidronefrosis.
Dice que la oclusión incompleta del uréter por la pared vesical, bueno, ocasiona el reflujo vesicureteral, que es algo patológico, ya eso lo habíamos dicho. Dale la otra. Ajá, aquí vamos a analizar, acuérdense que la micción tiene dos pasos. El primero es el llenado progresivo y el segundo es el reflejo miccional. En ese, fíjense, el llenado vesical progresivo va a ocasionar un aumento progresivo de la presión intravesical. ¿Qué va a activar esto? Los receptores sensitivos que vienen por los nervios pélvicos. ¿Ok? Que se llaman son mecanorreceptores, son receptores de distensión de la pared vesical y también de la uretra posterior. Todas estas señales sensitivas son recogidas por los mismos nervios pélvicos y esa información llega hasta los segmentos medulares S2 y S3, generando, fíjense, que el músculo detrusor comienza a contraerse, pero estas contracciones van aumentando en forma progresiva y van superponiéndose. Se llaman contracciones miccionales superpuestas. A medida que va aumentando la presión vesical y se van generando más contracciones vesicales, se van generando más contracciones vesicales. ¿Por qué? Porque el reflejo vesical, el reflejo miccional, se caracteriza por ser autorregenerativo. ¿Ok? Un reflejo autorregenerativo. Ok, fíjense que también a través de esos nervios pélvicos, los nervios pélvicos no solamente inervan motoramente la vejiga, el detrusor, sino que recogen información sensitiva y también llevan este, desde el cordón medular hasta la vejiga información parasimpática. O sea, las fibras llevan, los nervios pélvicos llevan fibras parasimpáticas que van a ser las responsables de activar estas contracciones miccionales superpuestas que se caracterizan por ser las contracciones del músculo detrusor, que cada vez van haciéndose más fuertes y más fuertes. Dale la otra, ¿ok? Hasta que, fíjense, se genera un reflejo miccional que provoca o dispara, ¿ok? Una vez que se alcanza la presión umbral, dispara un reflejo, o sea, el segundo componente, que es a través de los nervios, o sea, un reflejo que va a través de los nervios pudendos. ¿Qué decíamos que decían los nervios pudendos? Inervar el esfínter vesical externo. Cuando el reflejo miccional se hace cada vez más fuerte, los nervios pudendos eh, van a inhibir, digámoslo así, el esfínter vesical externo para que nosotros podamos orinar. ¿Ok? Y el encéfalo, por supuesto, ya dijimos que puede ayudar a controlar eso. Al mismo tiempo que estas contracciones miccionales se van superponiendo y se van superponiendo, porque el reflejo autorregenerativo, va a llegar un momento en que sí, a ver, la presión dentro de la vejiga, si está vacía, es cero. Puede ir aumentando, aumentando a medida que el volumen urinario va aumentando de 30 a 50 ml, pudiendo almacenar entre, en grado máximo, 300 hasta 500 ml, incluso más, ¿no? Ok, que es importante recordar que en al mismo tiempo que se va dando este reflejo autorregenerativo y aumentando la presión y las contracciones miccionales superpuestas, va a haber un momento que el reflejo comienza a agotarse, ¿ok? Y al agotarse el reflejo, se produce un estado de relajación del músculo detrusor, que es la relajación vesical. Dale la otra. Diego. Entonces, ese reflejo miccional, eh, entonces, de una manera ya como que más organizada, va en aumento rápido y progresivo se relaciona con un aumento rápido y progresivo de la presión intravesical. Se genera una etapa de presión intravesical mantenida por encima de 60 milímetros de mercurio y luego va a haber un retorno también al tono
basal de la vejiga. Es un reflejo, como habíamos dicho, medular, autónomo, cuyos centros están en la médula, pero tienen control encefálico, que pueden ser facilitados o inhibidos. También les había comentado que generalmente la corteza cerebral es la parte inhibitoria y la parte facilitadora, más que todo en el tronco, en la protuberancia. Y la micción se produce básicamente por este reflejo miccional, pero centros superiores pueden ejercer normalmente el control final. ¿Dale? Ok, es importante que nosotros sepamos que, bueno, ya lo van a ver en semiología, que hay distintas patologías que pueden afectar la vejiga urinaria, y toda la vía urinaria en general. Y semiológicamente, tenemos los cambios en el volumen urinario, tenemos la polaquiuria, perdón, los cambios en el volumen urinario, tenemos si el volumen urinario si el gasto urinario está por encima de 3 ml por kilogramo de peso por hora, o el gasto urinario eh, excede la producción de orina, la diuresis horaria, o sea que el volumen urinario está aumentado, hablamos de poliuria. Cuando el volumen urinario está reducido, hablamos de oliguria. Y cuando no hay producción de orina, o cuando es menor de 0,5 ml por kilogramo de peso por hora, hablamos de anuria. ¿Ok? Entonces, anuria, poliuria y, este, y oliguria son términos que se refieren a cambios en el volumen urinario. Pero cuando la vejiga está enferma, ¿ok? Cuando la mucosa vesical está enferma, este, van a haber cambios no solamente en el volumen urinario, sino en la frecuencia, ¿ok? O en las ganas que el paciente manifiesta para orinar. Entonces van a ver en semiología que hay un término que se llama polaquiuria, que es cuando el paciente tiene, tiene ganas de orinar todo el tiempo y va a orinar y orina, este, es un aumento de la frecuencia más no del volumen, o sea, orina muchas veces pero un poco volumen, eso se llama polaquiuria. El ardor al orinar se llama, el dolor durante la micción se llama disuria, ¿ok? Y bueno, y así van a ver otros términos que no son de esta materia, pero que bueno, ya ustedes saben, oliguria, anuria, oliguria y poliuria se refieren al volumen, ¿ok? Eh, este, la, mm, el aumento de la frecuencia se llama, de la frecuencia más no del volumen, se llama polaquiuria, la disuria. También hay un término que se llama urgencia miccional, que son las personas que no les da tiempo de llegar hasta el baño y se orinan, ¿ok? Se orinan. Y está la incontinencia urinaria, que es la persona que definitivamente su vejiga se vacía en forma espontánea. Bueno, hay muchas terminologías, pero algunas de esas para que recuerden. Eh, ajá, ustedes van a tener como tarea buscar un término que se llama isostenuria, ¿ok? Isostenuria. Lo van a buscar y lo vamos a revisar por el chat mañana, o si podemos interactuar por acá. Yo voy a preguntar qué es la isostenuria. Ustedes lo tienen como tarea para la casa. Listo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no sé si se escuchó bien, Profe, una pregunta. ¿Cuándo daría dígame, la próxima dígame. clase? Podemos darla mañana. Si yo me siento bien, la damos mañana. ¿Presencial o virtual? No, todavía virtual porque tengo COVID. Ok, gracias, profe. Ya la semana que viene, si Dios quiere, voy a estar mejor. Con el favor de Dios, profe. Amén. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna Doctor, duda? disculpe, la clase de mañana, ¿a qué hora sería? Si la podemos hacer a las 4 mejor, porque mañana vamos a ver autónomo. ¿Les parece? O la hacemos a las 5 igual.
como sí, ustedes quieran. creo que la mayoría está votando con me gustas hasta a las 4, así que de todas maneras llegó una encuesta por el grupo ahorita y la que gane 4 o 5. Ah, bueno. ¿Me podéis pasar las láminas Me de parece a las autónomo? 5. Sí, sí, ya se las paso ya. Es una sola, es autónomo, es corto. Sí, autónomo es cortico. Ajá. No quería saber la retroalimentación porque en realidad yo nunca había dado clases por esta vía. Ni siquiera en pandemia di clase por esta vía. Creo que fui el único profesor que estaba presencial. Bueno, yo opino que se entendió bastante bien, no sé, los compañeros. Nos va a quedar grabada para que las personas que no pudieron oírla. Sí, yo la Súper grabé. bien, gracias a Dios. Muy buena resolución de las láminas, muy buen tono de voz del doctor, se escuchó, se entendió. Ah, bueno, gracias a Dios. Me alegro porque todo esto es para ustedes. Y disculpen que no lo haga presencial, pero ya lo vamos a hacer La pronto. salud. Primero la salud. Así es. Recuerde que el COVID está latente. Sí, por eso. Entonces, bueno, quedamos atentos, ¿no? Ok. Ya por mí podemos. Bueno, Scar, dele al botón rojo y se cierra la llamada, pues. Botón rojo. Ajá, listo. Bueno, gracias, Diego, por tu ayuda. Tranqui, estamos a la orden. Ah, Diego. Aló. Dígame. Es que estaba buscando aquí en mi computadora vieja una presentación que yo utilizo con los residentes para que voy a tratar de mañana ponerla es para ver una lámina de la hormona, o sea que está muy bonita de la hormona antidiurética. Bueno, pásemela o por WhatsApp o yo le paso mi correo y yo la pongo. Ah, bueno, dale pues. Dale, pues. Chao. Nos vemos. Yo no sé cómo cerrar esto. Le doy al botón rojo, pero nada.